Me llamo Christopher John Francis Bond. Me sé todos los países del mundo y sus capitales y todos los números primos hasta el 7507. Hace 8 años, cuando conocí a Siobhan, me enseñó este dibujo y supe que significaba triste, que es como me sentí cuando encontré al perro muerto. Luego me enseñó este dibujo y supe que significaba contento, como estoy cuando leo sobre las misiones espaciales Apolo o cuando aún estoy despierto a las 3 o las 4 de la madrugada y recorro la calle de arriba a abajo y me imagino que soy la única persona en el mundo entero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por darle clic a este video en el cual te hablaré y dibujaré sobre El curioso incidente del perro a medianoche, una novela de Mark Haddon. El curioso incidente del perro a medianoche es una novela escrita en primera persona por un personaje único, pues este padece una forma de autismo, lo cual le da lugar a una narración que avanza de una manera muy especial, con rasgos que nos permiten a los lectores colocarnos en los zapatos de un muchacho autista y descubrir, ya con asombro, ya con terror, lo increíblemente complejo que es el mundo. Desde su aparición en 2003, El curioso incidente del perro a medianoche ha sido un éxito tanto en ventas como en críticas. Su autor, quien para entonces no había publicado ningún otro libro, recibió varios premios de gran prestigio. Pronto, la novela fue traducida a más de 40 idiomas y algunos años después se adaptó al teatro con no menos éxito. Dicho esto, comencemos. Estoy convencido de que se necesita ser muy valiente para recomendarle títulos de libros a quien ya tiene cierta experiencia como lector. Y la misión no es menos ardua cuando se trata de recomendárselos a quien no tiene la lectura entre sus hábitos. Las dificultades que implican uno y otro caso son distintas, sin duda, pero el punto es que recomendar libros siempre es difícil, algo muy arriesgado. ¿O será que yo soy un cobarde nada más? Tengo los síntomas. Cada vez que alguien me pide que le recomiende un libro, las ideas se me enredan, me sudan las manos, la lengua hace a medias su trabajo y bueno, termino dando una lista de títulos larga y escurridiza, armada sin un criterio reconocible. En otras palabras, con una cobardía más o menos bien disimulada, le devuelvo a mi interlocutor la responsabilidad de elegir su siguiente lectura. Por fortuna, Osvaldo no tiene problema alguno para recomendarle libros a nadie, ni siquiera a su profe de literatura, el cual presume de siempre estar leyendo algo y de ya tener una hilera enorme de lecturas pendientes, tantas como para pasarse 2 siglos encerrado y en ese tiempo desarrollar una jiba que lo hermane con los dromedarios. Así pues, en absoluto intimidado con mi absurda carrera contra la literatura, sin que yo le solicitara una recomendación, varios meses atrás Osvaldo se acercó a mi escritorio y como quien pasa el salero, me puso frente a los ojos un libro. «Tenga, profe», dijo, «a ver si le gusta». Con una sonrisa nerviosa, tomé el libro aquel y enseguida leí El curioso incidente del perro a medianoche, Mark Haddon. También me detuve en la imagen que ilustraba la portada, el dibujo de un coche rojo visto de costado, en cuyo interior aparecía, también de costado, un perro negro, y por último, debajo del coche, el trazo de un perro herido, como uno de esos trazos que la policía hace con tiza o con cinta adhesiva para indicar el lugar y la posición en que fue encontrado un cadáver. Todo parecía haber sido dibujado por un niño, con la perspectiva sobrenatural del antiguo arte egipcio, es decir, como si alguien hubiera planchado el coche y el perro. Me llevé el libro a casa, no sin antes advertirle a mi alumno que si no me gustaban las primeras páginas lo iba a abandonar ahí donde la buena voluntad se me agotara. Valiente, por supuesto, Osvaldo aceptó mi advertencia como si se tratara de un reto. «Ey», dijo, mientras sonriente se reajustaba la mochila y salía del salón. Un par de semanas después, empecé a leer El curioso incidente del perro a medianoche,
Si bien el título me encantó desde la primera vez, mis expectativas sobre el contenido del libro no eran muchas y tampoco eran positivas. Temía que se tratara de un libro de veras infantil, tal como lo sugerían la portada y la breve biografía de Mark Haddon, que colocada en la contraportada, apunta que el autor británico se ha especializado en la redacción de libros para niños. Temía que el libro no estuviera diseñado para un sujeto como yo, cuyas tardes ya no se desmoronan jugando a la pelota con los vecinos, sino lavando trastes, respondiendo correos, haciendo cuentas, lamentando el informe del noticiario vespertino, planeando los deberes del día siguiente, ansiando la llegada del fin de semana. Pero había adquirido un compromiso con Osvaldo y decidí enfrentarlo. Pronto supe que estaba ante un narrador peculiar, un muchachito de 15 años llamado Christopher, dueño de una memoria prodigiosa y una habilidad sorprendente para las matemáticas, pero también con muchas dificultades para relacionarse con las personas, para conversar con ellas y entender hasta sus gestos más comunes, como cuando alguien dice una cosa y enseguida hace un guiño. ¿Qué significa eso?, se pregunta contrariado Christopher. Si la gente ha querido decir lo contrario, ¿por qué no lo dijo y ya? ¿Por qué volcar las cosas de pronto con un guiño? ¿Para divertir a sus interlocutores? ¿Pero qué puede haber de divertido en decir lo que no se pretende decir? ¿Qué puede haber de divertido en mentir? Es justo mencionar que en el tope de la lista de cosas odiosas para Christopher, las mentiras ocupan el primer lugar. Muy cerca se encuentran el que alguien, quien sea, lo toque o le grite. Nuestro protagonista y narrador es hijo único. Su madre murió 2 años atrás y ahora vive solo con su padre. Asiste a una clase especial, una clase para jovencitos con problemas para interactuar con los demás, o, como no es su caso, con problemas para aprender las lecciones de las clases regulares. Tiene por mascota a una pequeña rata llamada Toby. Le gustan los juegos de computadora y los libros sobre ciencia, especialmente sobre astronomía, tanto que su sueño más grande es viajar al espacio algún día. No disfruta la lectura de cuentos o de novelas, pues en sentido estricto los cuentos y las novelas son, por ser ficciones, mentiras. Pese a ello, de vez en cuando hace una excepción si se le cruza un relato de detectives, y es que en ese caso puede identificarse con la personalidad racional y objetiva del investigador. No es ninguna sorpresa, por tanto, que su relato favorito sea El sabueso de los Baskerville, una de las muchas aventuras de Sherlock Holmes. Y teniendo en cuenta su sola admiración por el tremendo trabajo cerebral del famoso detective londinense, tampoco ha de sorprendernos que cierta noche, precisamente la noche a la que se refiere el título de la novela, Christopher decida abocarse a descubrir quién asesinó a Wellington, el perro de su vecina, la señora Shears. Resulta que la noche en cuestión, por mera coincidencia, Christopher encontró a Wellington muerto. El perro estaba echado en el jardín de la señora Shears, con un horcón encajado hasta lo más profundo en la parte media del cuerpo. Cuando Christopher se le acercó, Wellington todavía estaba tibio, señal de que su asesino se encontraba cerca aún. Pero esto no fue lo primero que se le vino a la mente a Christopher. En su lugar, lo intrigó el sinsentido de aquella escena. ¿Quién querría matar a Wellington? ¿Por qué alguien querría matar a cualquier perro? Cabe decir que de todas las criaturas, los perros son los favoritos de Christopher, pues según observa él mismo, los perros, como no hablan, son incapaces de decir mentiras, son leales siempre, y encima, entenderlos es de lo más fácil, ya que disponen apenas de 4 estados de ánimo que no se mezclan entre sí, cuando no están contentos, están tristes, enfadados o concentrados. Esto no significa que sean simples, pues también a juicio de Christopher, algunos perros son más listos e interesantes que muchas personas. En consecuencia, el asesinato de Wellington lo hizo sentirse triste e indignado, ansioso por encontrar al asesino y llevarlo a la policía para que reciba su castigo, pero antes de eso, retiró el horcón y cargó el cadáver de Wellington. Estaba abstraído en la observación del pobrecillo animal cuando de repente los gritos de la señora Shears, por así decirlo, lo despertaron, trayéndolo de vuelta a este mundo tan complejo y a veces, como justo en ese momento le parecía, también tan odioso. La señora Shears asumió que Christopher era el responsable de la muerte de su mascota, y ni tiempo le dio al muchacho de aclarar el malentendido.
A los pocos minutos, un policía se encontraba delante de Christopher haciéndole preguntas, la mayoría orientadas a conocer sus supuestos motivos para dañar a Wellington. Abrumado por tantas preguntas, Christopher se tiró al suelo y empezó a restregar la cabeza en el pasto. El policía lo tomó por el brazo e intentó ponerlo de pie. Entonces Christopher le dio una patada al policía, desde luego tan solo para que éste no siguiera tocándolo. Unos minutos más tarde ya no estaba en el jardín de la señora Shears, sino en la estación de policía, acusado claro de haber agredido a un oficial. Luego de una hora o menos, el papá de Christopher, a quien él llama simplemente padre, llegó a la estación escandalizado por el arresto de su hijo, pues es evidente que este no es como los demás muchachos de su edad, y ponerlo en una celda era tanto como poner allí a un niño, es decir, un despropósito. Después de una breve entrevista con otro oficial de policía, Christopher fue liberado, pero no sin recibir la advertencia de que si volvía a meterse en problemas, entonces las consecuencias serían mayores. En el fondo, Christopher no entendía cómo se había metido en problemas, y mucho menos entendía por qué nadie, incluyendo a su padre, compartía con él la urgencia de encontrar y castigar al asesino de Wellington. Supo enseguida que en esa pesquisa estaría solo, e intuyó que quizás eso sería lo mejor. El curioso incidente del perro a medianoche recoge los antecedentes y desde luego las consecuencias de dicho incidente. Respecto a estas últimas, cabe adelantar que rebasan por mucho las intenciones originales de Christopher. En otras palabras, la novela empieza siendo un relato detectivesco, pero pronto se torna en otra cosa, en algo insospechado. Un recorrido conmovedor y a veces doloroso por una vida y una mente por demás singulares. Apenas había leído unas 7 páginas y ya para entonces sabía que sin duda iba a terminar de leer El curioso incidente del perro a medianoche. No solo porque enseguida me sentí muy interesado en la personalidad de Christopher, sino también porque me encantan los relatos de detectives y además, para rematar, la mitad de mis afectos está dirigida a los perros, y esa era la primera vez que veía a alguien resuelto a llevar ante la justicia al asesino de un perro. Por si esto último no fuera ya bastante conmovedor, hay algo que me conmovió aún más desde el inicio: el hecho de que para hacerle justicia a Wellington, Christopher se atrevió a enfrentarse a uno de sus más grandes temores: hablar con la gente, especialmente con quien para evitar la cárcel podría responder a sus preguntas con mentiras, con pistas falsas o todavía peor, con un guiño indescifrable. Y es que, como ya lo he confesado, yo también padezco temores que para otros no son motivo ni siquiera de un leve temblor. No sé qué cosa le produzca un miedo peculiar a mi alumno Osvaldo, solo sé que recomendar libros no, y nunca me cansaré de agradecer su valentía. Espero que hayas disfrutado tanto el recorrido como el destino. Por el momento me despido, pero no sin antes pedirte que me dejes un comentario, un like, que compartas este video y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. No te olvides de activar la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos pronto, hasta luego.